Bueno, ahí seguimos entonces. Em, bueno, los trazos de las fracturas pueden ser transversales, oblicuos, helicoidales, en fin, múltiples trazos cuando hay múltiples fragmentos, ¿sí? Según la exposición, la fractura se llama cerrada cuando existe una fractura, pero la piel permanece indemne, está sana la piel, esa es una fractura cerrada. Ahora, cuando la piel ya está lacerada, ¿sí? No hace falta que se vea el hueso, pero cuando la piel está lacerada y eso ya permite el ingreso de microorganismos patógenos, se le llama fractura abierta. ¿Cuál es la importancia para el médico? Que ya el tratamiento va a ser distinto porque el ingreso de microorganismos patógenos ya requiere otra conducta médica, digamos, farmacológica. Y las fracturas expuestas es aquella en la cual el hueso se exhibe, sale a flor de piel, atraviesa media, como fue esta lesión que tuvo Francesco Totti cuando jugaba en la Roma, porque siempre jugó en la Roma, fractura expuesta, ¿no es cierto?, de tibia y peroné. Y según la disposición de los segmentos óseos, los huesos pueden hacer esto y colocarse a distancia, eso se llama diástasis, los huesos pueden hacer esto, o sea, montarse, cabalgarse uno sobre otro, los huesos pueden rotar, los huesos se pueden angular. La fractura, cuanto más inestable es biomecánicamente, requiere que el tratamiento sea quirúrgico. Si la fractura es dentro de todo estable, el tratamiento va a ser conservador, ¿sí? El médico lo colocará un yeso y listo. Ahora, ya para ir terminando con esta parte de la clase, eh, ¿cómo hacemos nosotros el tratamiento agudo? Porque al fin lo que yo creo que a ustedes les debe interesar como profes es qué hago cuando un niño se lesiona en el patio de la escuela, o se lesiona una persona en el gimnasio o en la cancha del club donde trabajo como entrenador. ¿Qué hacemos siempre? Colocar hielo. Y no está mal esta nomenclatura que decimos que ya es vieja, no está mal el RICE. Reposo, ¿no es cierto? Hielo, compresión y elevación. Luego se agregó la P. ¿Qué sería la P? Aparte del reposo, colocar un vendaje, una bota plástica, una muleta, ¿sí? Un elemento ortopédico que le dé protección externa a la articulación. Podría ser un cabestrillo si hablamos de hombro, una bota plástica si hablamos de tobillo, en fin, una férula tubular si hablamos de rodilla. Y luego se cambió, apareció esta nomenclatura del polis. ¿Qué cambia acá? Del price al polis. ¿Qué cambia? Saco la R del reposo y agrego la O y la L ¿de qué? De descarga óptima. ¿Qué quiere decir descarga óptima? Seguimos con protección, seguimos con hielo, compresión y elevación. Descarga óptima quiere decir que antes era más conservador todo, el reposo era más estricto, era más prolongado, pero se vio que cuanto más estricta es la inmovilización y más prolongada es, va dejando recidivas. ¿Qué es una recidiva? La palabra recidiva viene de residuo. ¿Qué es un residuo? Un desecho, algo que queda, ¿sí? Las patologías dejan recidivas, dejan, eh, eh, ¿a qué le llamamos recidiva? Hipotrofia muscular o atrofia muscular, alteraciones en el tono del músculo, hipertonía, músculos duros, hipotonía, músculos blandos, impotencia funcional, disminución del rango articular. Entonces se dice, che, no inmovilicemos de manera tan estricta ni tanto tiempo, sino que propongamos un reposo relativo donde permitamos hacer descargas óptimas. Es decir, te guinzaste el tobillo, bueno, no vas a estar 15 días con la pata en alto viendo Netflix tirado en el sillón. Vamos a colocar una férula y vas a caminar con la férula. Vamos a hacer descargas de a poco, ¿sí? O si tenés dos muletas, vamos a sacar una y vas a ir pisando con uno de los pies. Eh, o te saco la bota y vamos a colocar un vendaje. Y ya con un vendaje vas a ir haciendo bicicleta, ¿sí? Y cuando puedas trotar, vamos a trotar. Entonces, eh, la descarga óptima requiere del criterio del profesional de la salud o del profesional de la educación física de ir metiendo pequeños movimientos para luchar contra la inmovilización prolongada que deja muchas recidivas. No sé si se entiende hasta acá. Eh,
Y ahora hemos pasado al Paz and Love. ¿Qué quiere decir paz y amor? Sigue la P de protección, la E de elevación, la A de abolir los antiinflamatorios, porque ¿cuál es la discusión hoy por hoy? A ver, si una articulación se esguincha, no sé, me esguincho el tobillo y se inflama la articulación, esa inflamación tiene una razón de ser. La naturaleza es tan sabia que no necesita que venga un médico a ponernos un yeso o una bota. La naturaleza es tan sabia que detecta lesión articular, entonces manda dos señales de alarma. Una es el dolor. El dolor es normal y es fisiológico. El dolor es una señal de alarma que protege al organismo. Imagínense que si no tuviésemos dolor, nos golpearíamos con todas las cosas, nos quemaríamos, no nos, el dolor es una señal de alarma que nos protege. Entonces la naturaleza dice, che, salame, te esguinzaste el tobillo, deja de correr y de saltar porque va a agravar la lesión. De hecho, el dolor inhibe la contracción muscular. Si el dolor inhibe la contracción muscular, dificulta o imposibilita el movimiento. Entonces, por un lado, el dolor es fisiológico, la inflamación también es fisiológica. La inflamación articular lo que hace es generar aumentar la presión intraarticular y eso limita el rango articular. Entonces, aún sin ponernos un yeso, un vendaje, una bota, dejamos de pisar, dejamos de correr, nos quedamos quietitos porque el dolor y la inflamación nos obliga a eso. Entonces se dice, che, si la inflamación es necesaria para que comience la cicatrización de ese ligamento y esa cápsula, ¿por qué vamos a luchar contra la inflamación? ¿Por qué vamos a colocar hielo? Fíjense que este Pisian Love no está la E del hielo, la I del hielo, perdón, de ice. Entonces, por un lado, abolir los antiinflamatorios. De hecho, los médicos jóvenes de la nueva escuela, los médicos que tienen 30, 40 años, no te dan mucho inflamatorio. Si el dolor es insoportable, sí, pero si el dolor es entre leve y moderado, es un dolor dentro de todo soportable, bancátelo, macho. A ver, no podemos abusar de los antiinflamatorios, sobre todo los antiinflamatorios son de venta libre, los compras en el kiosco de la esquina. No hay nada peor que una persona se automedique y tome diclofenac como tomar caramelos, porque produce problemas gástricos. Y los antiinflamatorios, a ver, el analgésico está bien, el antiinflamatorio analgésico te quita el dolor por un lado, pero por otro lado se ha visto que retrasa un poco el proceso de cicatrización porque la inflamación debe estar hasta cierto punto para favorecer la cicatrización de los tejidos. Eh, los médicos de la antigua escuela te daban bomba, corticoide, clofenac, papá. La antigua escuela no. ¿Por qué? Porque el si yo le doy antiinflamatorio a mi deportista para que entrene o compita, es esconder la mugre abajo de la alfombra. Está bien, le quito el dolor, anda a entrenar, perfecto. Terminás de entrenar cuando te enfrías la rodilla así, el tobillo así, inflamación, dolor. Entonces, por ello prefiero que si el dolor es severo o es moderado, no entrene el deportista y no tapar el dolor a expensas del sufrimiento del deportista. A no ser que tengas una final y ponemos en la balanza con el técnico y el mismo deportista y decir, che, mirá, metamos esta bomba, apretar los dientes y jugar la final, la semifinal. Pero es recomendable eh, no estimular el consumo abusivo de los antiinflamatorios. Seguimos con las descargas óptimas fíjense que acá dice, se favorece la vascularización, el hielo produce vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo, pero también se dice, che, si no llega sangre, no llega oxígeno, no llegan nutrientes, se retrasa el proceso de cicatrización. Entonces, esta gente que propone no utilizar el hielo, yo, los profes, los kinesiólogos, los médicos que trabajamos en deporte, no he visto que ninguno deje de usar hielo. Seguimos usando hielo, ¿para qué? Por el efecto analgésico del hielo, más que analgésico, anestésico. O sea, hoy por hoy ya sabemos que, o está bastante discutido, nosotros lo discutimos en el cuerpo médico del club, hielo sí, hielo no, antiinflamatorio sí o no. A ver, seguimos usando hielo por su efecto anestésico, no tanto por su efecto antiinflamatorio, ¿sí? Sobre todo por eso lo seguimos usando en la fase aguda, en las primeras 36, 48, 72 horas posteriores a la lesión. Y fíjense que no habla acá de un reposo, sino que habla de ejercicio. Un ejercicio bien dosificado por un profesional criterioso
acelera el proceso de recuperación y de cicatrización. No porque lo diga yo, sino porque lo dicen las investigaciones. Entonces, fíjense cómo pasamos del paradigma de un reposo más estricto y más prolongado y mucho hielo y antiinflamatorio a un paradigma de un reposo más relativo, más breve, no tanto inflamatorio y está en discusión el hielo, ¿sí? Lo dejo en discusión, puntos suspensivos, se presta para discusión. Si tenemos esta clase dentro de 5 o 10 años, probablemente tengamos más certeza de las que tenemos ahora. Pero dejo la pelota picando porque es un tema que ha dado que hablar y me parece bien que lo discutamos en el buen sentido. Ya con esto estamos terminando lo que sería la primera parte de la clase. Vamos a ver si logro dar la segunda parte, si nos da el tiempo. Mientras tanto, escucho preguntas, chicos y chicas. Rodri, ahí preguntaba Mauricio, pero bueno, algo Sí. calculo, o sea, lo que has hablado, pero bueno, te leo, no sé si leíste el chat. Dice, No, no he leído nada. ¿qué opinión tenés sobre entrenar vendados sin necesidad fisiológica como prevención? Pero bueno, Bien, muy buena pregunta. Yo creo que si el deportista nunca se ha esguinzado, no debería vendarse, porque el vendaje es un tutor externo que protege a la articulación, pero con el afán de proteger a la articulación le estás quitando fuerza a la musculatura que debería actuar para contener a la articulación. Se pone perezosa la musculatura porque hay un tutor externo que la sostiene. Se ponen perezosos los ligamentos. Cuando digo, perdón, la palabra perezosa es poco técnica, pero se pierde propiocepción. Recuerden que la propiocepción es esa sensibilidad profunda que a través de los mecanorreceptores que tenemos en cápsula, tendón, ligamento, fascia, etcétera, etcétera, nos permite saber en qué posición tenemos la articulación y nos permite con una buena propiocepción, si la articulación se empieza a ir más allá de su límite fisiológico, con una buena propiocepción, tac, volvemos a recuperar la posición normal de la articulación. Entonces, con un buen mecanismo fluido neuromuscular de estímulos propioceptivos que suben al sistema nervioso central y un estímulo motriz descendiente que desciende del sistema nervioso central y contrae la musculatura para contener a la articulación, si tenemos ese feedback pulido, bien lubricado, no haría falta utilizar vendajes, ¿sí? Yo prefiero no usar vendajes, el deportista me lo pregunta, che, Rodri, ¿me vendo o no me vendo? ¿Te duele? ¿Has tenido algún esguince? No, listo, entonces no te vendés. Pero mirá, esta cancha es de pareja, está mala, está embarrada. Bueno, excepcionalmente vendate por esa situación. O venís de una lesión, vengo de un esguince, vendate, ¿sí? Te vamos a vendar para proteger, pero ese vendaje no tiene que ser eterno, ¿sí? Tenemos que ser criteriosos con la utilización del vendaje. A mí no me gusta ser taxativo y decir esto sí, esto no. Existen las escalas de grises, entonces así como te digo, prefiero que no se venden si no hay lesión, también te digo, prefiero que se vende si viene una lesión o si estamos en un piso muy desparejo. Criterio, ¿sí? Para eso ustedes han estudiado tantos años y siguen estudiando y tienen experiencia y tienen muñeca. Astucia, ¿sí? Experiencia. No sé si respondí a la pregunta, si hay otra pregunta, Caro, porque no estoy viendo. no, ahí Yo te Mauricio tengo habla una del... pregunta. ¿Hasta ahí? Profesor, le hago una consulta. Dígame. Buenas noches. Bueno, Buenas mi noches, nombre es Andrés. Andrea. Mire, volviendo para atrás al calambre, ¿por qué se pueden producir esos calambres de la nada en reposo? Pero calambres severos que obligan a la persona, por más que vos lo pongas en la posición opuesta donde da el calambre, continúa. ¿Cuál es el otro motivo que puede ser el calambre? Por ejemplo, en el gemelo. Por eso, si es una persona que es deportista, probablemente puede ser por fatiga acumulada, ¿no es cierto? Que el músculo, cuando hay desequilibrio de electrolitos, no se contrae normalmente como se debería contraer y tiende a tetanizarse. Que un músculo se tetaniza es un espasmo, una contracción súbita, intensa, prolongada, dolorosa, que eso es el calambre por un desequilibrio de electrolitos que sucede posterior, quizá a un entrenamiento prolongado. Si es una persona que no es deportista, ojo, como se acalambra mi viejo que tiene 72 años y como es hipertenso, le dan diuréticos, al orinar mucho, barre estos electrolitos y ahí entra en ese, sin entrenar, pero por los diuréticos entra en ese desequilibrio de electrolitos y se despierta a las 3 de la mañana con calambre en los gemelos, en los isquiotibiales.
Por eso existen también los diuréticos ahorradores de potasio, para evitar un poco la aparición de los calambres. No sé si por ahí quizá viene tu pregunta. Sí, sí o sí es un desequilibrio en los electrolitos, básicamente es eso. Básicamente, agregarle el residuo de los metabolitos del ácido láctico y del residuo del trabajo muscular. Eh, Se hace un combo para que no exista el pH necesario en ese tejido, y aparece el calambre. Ok, gracias, profe. De nada. Profe, una consulta. Dígame. Con respecto al uso de la bota, perdón, ejemplo de un esguince de grado 2, ¿tiene algún efecto un gris el uso de la bota? Porque me ha pasado a jugadoras que esguinces, recomendaciones, y si bien después tienen el ok, la vuelta ellos sienten como que por ahí complica un poco más el nivel muscular, o tiene Sí, un gris en realidad, porque si bien recomiendan, pero como cuando es profe y te devuelven el jugador, te das cuenta que está bien, curaron ese tobillo, pero te vienen con otra cosa. sí. Por eso es importante el proceso de readaptación, del cual vamos a hablar ahora. La preparación física adaptada a la lesión. No es lo ideal que al deportista le saquen el yeso y vuelva a entrenar, o que termine las 10 sesiones de fisioterapia y vuelva a entrenar con los compañeros. Ahí va a haber un desfasaje donde el entrenado va a sentir molestia, va a sentir dolor y se va a volver a inflamar la articulación y probablemente pueda hasta reincidir en la lesión. Por eso es muy importante el proceso de readaptación deportiva, y es muy importante que el deportista lesionado vaya a un médico criterioso, especialista en deportistas, porque por ahí vos vas se te lesiona una piba de 16 años que juega al hockey y por ahí va el traumatólogo, pero es un traumatólogo que opera caderas de mujeres añosas y no sabe de deporte. Entonces abusa quizá de la inmovilización, y capaz que se solucionaba con un vendaje, porque es una chica joven, deportista, con buena musculatura, capaz que se solucionaba con un vendaje y le ponen una bota. O capaz que la inmovilización se solucionaba con una bota en 15 días y le clavan un yeso 4 semanas. Al pedo. Es como matar un pajarito con un cañón. Al pedo, perdón, disculpen el vocabulario soez y poco académico, pero es para que se entienda. Muchas veces se abusa de la inmovilización. El médico que sabe de deporte trata, repito, trata de que la inmovilización sea la mínima indispensable y trata de favorecer el movimiento precoz. Lo que pasa que, bueno, para eso se necesita trabajar en equipo interdisciplinario, que es como se hablaba la otra vez y es como lo vamos a hablar ahora, para evitar ese desfasaje en los deportistas, que no le pase esto que comentás vos. Perfecto, profe, genial. ¿Alguna otra pregunta o comenzamos con esta parte? Profe, yo ahí en el foro que hubo para comentar de rodilla, comenté un caso que, por ejemplo, me pasó a mí y que me llamó la atención, que no lo vi reflejado en ninguno de los casos que vimos en la unidad, digamos, Sí, de todos los que se muestran, que es el caso del ratón articular. la rata articular. Sí, Exacto. Yo me desprende un operé el pedazo de año. cartílago o de menisco. Claro. No, digo, capaz que no figura porque no es algo muy común, o porque yo No después es de muy haberme común. pasado, no es muy común, ¿no? No, no es muy común, no es muy común. Justo te tocó encontrar la aguja en el pajar, pero sucede. Sí, no, incomodísimo. Bueno, ahora para mí fue un cambio de 180 grados en la vida, porque lo tuve muchos años, digamos. Te lo tuvieron que extirpar. Sí, pues se me Claro. trababa la pierna y Es puteaba una y me lástima dolía. no haberlo diagnosticado antes, porque el tratamiento, si bien es quirúrgico, no es complejo, y una lástima no haberlo diagnosticado Bueno, justamente eso le quería comentar, que el médico que me vio en ese momento, cuando era adolescente, me dijo que no me haga problema porque con el desgaste de los años eso se iba a ir achicando y no me iba a molestar más. Y al contrario, antes. Pero a porque expensas de que ahí, si lo tuviste muchos años, esa articulación empezó a trabajar mal, ha modificado el rango articular, modificó la biomecánica de la carrera, de la marcha, estoy seguro. Eh, y seguramente esa rodilla va a ser una rodilla artrósica. Si bien todos comenzamos con artrosis a los 35, 40 años, no nos damos cuenta porque somos jóvenes. Cuando tenemos 65, 70, ya con 35 años de artrosis encima, ahí sí nos damos cuenta, pero seguramente vos en tu caso, esa rodilla va a ser artrósica antes que la otra, a no ser que hayas sí, abusado mucho de la rodilla sana,
por una asimetría, cargaste mucho Claro. la rodilla sana y capaz que también te hiciste pomada la rodilla sana. No, no, estaba bien. Después el médico que me operó vio que se veía claramente en la placa de la resonancia que se había desprendido de la parte de atrás de la rótula, el pedacito, era como un carozo Ah, de... claro. Pero bueno, no, el último tiempo era un sufrimiento, en cualquier situación ya se me trababa la rodilla y unos dolores Eras un bárbaros. solo ayayay. Tremendo. Bueno, gracias por el aporte. No hay por qué. La clase pasada hablaron bastante por ahí de cuál es el rol del profe dentro de la medicina del deporte. Entonces vamos a tratar de contextualizarlo. Si hablamos de medicina del deporte, obligadamente vamos a hablar de lesiones deportivas, que no es ni más ni menos que un daño en un tejido debido a la práctica deportiva, ¿sí? He puesto acá la imagen de un jugador de rugby porque es uno de los deportes de contacto donde más lesiones hay. Si no, preguntémosle ahí a nuestro amigo. Profe, no lo estamos viendo. Rodríguez, eso se ve la presentación antigua. Ah, perdón, qué raro, che, perdón. Tenés A que ver, cerrar o dejar de compartir y volver a compartir, por favor. dejo de compartir. Creo que estabas compartiendo vos, ¿puede ser? No, vos estabas compartiendo. A ver, vamos a ver. ¿Querés que comparta yo? No, no, es casi puedo ir moviendo Arriba te aparece un cartelito que dice y dejar de compartir. compartir. A Arriba. ver, Si vas no, para que me arriba con parece que el no estaba cursor, te va a compartiendo. aparecer. Ahí ven mi pantalla. Sí, vemos, pero estamos viendo la presentación antigua. Y ahora no Seguimos igual. cambió. Siguen igual. Vamos a seguir probando. Un, dos, tres, probando. Sí, sí, como dicen los Arriba, DJs, anda ¿viste? arriba y te va a aparecer un cartelito que dice dejar de Ahí está. compartir. No me acuerdo si Ahí es está, no, rojo. no, ahí está. Ahora ven la presentación nueva. Sí, ahora sí. Sí, profe, se ve. Ahí está. Esto yo les decía, la imagen del jugador de rugby, que es uno de los deportes donde más lesiones hay. Entonces, a ver, pongámonos a pensar en el contexto. Si trabajamos con deportistas, está el deportista, que es el que se hace cargo de su lesión, pobre, es el que le pone el lomo a la lesión, y con este tema de hablar del equipo, un deportista no va a estar solo, aislado, un deportista no debería trabajar solo con un médico en un consultorio, solo con un kinesiólogo en un consultorio de manera aislada. Se supone que el deportista va a tener un director técnico, un entrenador, un preparador físico, familiares, dirigentes, representantes, si estamos hablando de alto rendimiento, que bueno, van a aportar ahí su apoyo o su metida de cuchillo en la panza para que el deportista se recupere más rápido, en fin. Pero esto es ajeno a nosotros, a lo que es el cuerpo médico. Pero fíjense la importancia de trabajar en equipo inter y transdisciplinario. Y acá fíjense, no sé si ven la flechita del mouse, acá dice PF dentro del cuerpo médico, PF, preparador físico. Nosotros en Godoy Cruz tenemos, si bien la mayoría somos kinesiólogos y profesores de educación física, tenemos un profe que se dedica a hacer la readaptación y no es kinesiólogo ni nada, y es un profe que se dedica a hacer la readaptación y forma parte del cuerpo médico. Entonces, aparte, cuando hablamos de cuerpo médico, no solo pensemos en el médico traumatólogo, que no necesariamente sabe de deporte, pensemos en el médico deportólogo en sí, o en un médico, digamos, en un fisiólogo. Dentro de los kinesiólogos podemos tener el kinesiólogo que hace osteopatía, el kinesiólogo que hace fisioterapia. Hago referencia acá a Pablo Yunta, un colega que yo aprecio y quiero mucho, que trabaja conmigo en Godoy Cruz y está haciendo esta licenciatura. No puede hablar ahora porque está concentrando con Godoy Cruz en Córdoba, pero, por ejemplo, Pablito hace muy bien la parte de fisioterapia invasiva, la readaptación inicial en el gimnasio, en la pileta. Eh, tenemos el kinesiólogo que hace, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta mucho la fisioterapia y no sé mucho de fisioterapia, me aburre estar encerrado en el box. Yo voy al gimnasio y al campo y hago esa preparación física adaptada cuando el deportista sale de la camilla y se mete al gimnasio y se empieza a meter en el campo de juego, donde hay que ir dosificando las cargas, ¿no es cierto?, para no pasarnos de rosca y reincidir en la lesión, pero
hay que ir con un pie en el acelerador para que no sea tan larga la rehabilitación, porque cuando trabajamos en deporte, el fixture nos obliga a tratar de recuperar contrarreloj. Y es muy importante las figuras de el psicólogo, la psicóloga, el nutricionista, la nutricionista, sobre todo cuando hablamos de lesiones graves, de larga recuperación, donde hay que manejar la ansiedad, el estrés, la angustia, el manejo de la presión, donde quizás estás 3, 4 meses sin correr y empezás a aumentar de peso, y capaz que pesás lo mismo, pero perdiste músculo y ganaste grasa. Entonces es importante, el deportista no puede seguir comiendo lo mismo como cuando entrenaba y competía que cuando se lesiona. Entonces es importante el trabajo en equipo porque hace un todo. Entonces, para contextualizar, a ver, ¿el médico de qué se va a encargar? Y el médico se va a encargar de diagnosticar la lesión. Es decir, y te dice, tenés un esguince, tenés una fractura, tenés un desgarro, es quien debe diagnosticar y va a rehabilitar la estructura. ¿Qué es rehabilitar la estructura? Y si tenés un esguince, te va a poner una bota plástica, te va a poner un cabestrillo, ¿cuáles son las 4 patas de la mesa que tiene el médico para hacer el tratamiento médico? Uno es la farmacología, que si la lesión es leve, alcanzaría con un antiinflamatorio. Ya si la lesión es más complicada, a la farmacología hay que agregarle la inmovilización conservadora, que puede ser un yeso, un vendaje, una bota plástica, un cabestrillo. Si la lesión es un poco más severa, el tratamiento ya debe ser quirúrgico. Y otra pata que tiene el médico para tratar las lesiones es la... Pero el kinesiólogo, por un lado, va a rehabilitar la estructura, ¿sí? Y por el otro lado, va a rehabilitar la función. Distinto al profe de educación física, ya en una etapa de readaptación, que va a rehabilitar la función. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a explicar. Rehabilitar la estructura es ese periodo pasivo donde el paciente está obligado a hacer reposo, que vas a tener quizá una semana, 10 días, 15 días de estar en la camilla, hacer fisioterapia, pie en alto, hielo. Este chico estaba operado del ligamento cruzado. Vemos posición de drenaje, crioterapia, electroestimulación en el cuádriceps. Hablamos de rehabilitar la estructura, es decir, que se cicatrice el ligamento que se esguinzó, que se cicatrice la cápsula que se desgarró, que se cicatrice el músculo que se desgarró, que se osifique el hueso que se fracturó, ¿sí? Ese es el periodo biológico de reposo donde rehabilitamos la estructura. Pero bien, a un paciente yo le hago 20 días de magneto, se cicatriza el músculo, terminó la recuperación, listo, salí de la camilla, anda a correr. No, a ese músculo hay que devolverle la función para la cual fue concebida, ¿sí? Quedan 10 minutos de reunión, qué lástima, porque da para hablar muchísimo. Eh, eh, Avísame cuando queden pocos minutos, Caro. La función, ¿qué es readaptar la función? Como digo, ¿cuál es la función de un músculo? Y la función de un músculo es contraerse y estirarse. Si ese músculo se desgarró, se cicatriza. Bien, de hecho no necesitamos ni la magnetoterapia para que ese músculo se cicatrice. El músculo se va a cicatrizar. El tema es que esa cicatriz no es un tejido contráctil como el músculo. Esa cicatriz no se deja estirar ni se acorta como un músculo. Una vez que el músculo se desgarró, en vez de estirarse y contraerse así, si la cicatriz está acá, el músculo se contrae de acá para arriba y de acá para abajo, ¿sí? Entonces esa cicatriz hay que hacerla flexible. No tiene que ser una cicatriz retráctil, fibrótica, que no se deja estirar, porque si no el deportista en la primer patada se desgarra de nuevo. A ese músculo hay que devolverle la condición que tenía previo al desgarro, al desgarro. Hay que devolverle la fuerza, la flexibilidad que tenía previo a ese desgarro. Eso es devolver la función. Si un tobillo se esguinza y se rompe el ligamento se va a cicatrizar, pero se cicatriza elongado. Es decir, una vez que el ligamento se esguinza, pierde su capacidad elástica. ¿Se va a cicatrizar? Sí, pero se cicatriza elongado. Eso quiere decir que la cicatriz pierde, perdón, que la articulación pierde estabilidad. Y bueno, tendremos que ir a trabajar la propiocepción y a trabajar la fuerza muscular para devolver la estabilidad de ese ligamento que no vuelve a ser el mismo. Por eso el principal factor de riesgo lesional son las lesiones previas. Una vez que te esguinzaste, probablemente te vas a esguinzar de nuevo.
Una vez que te desgarraste, probablemente te vas a desgarrar de nuevo. Por eso es importante el rol del profe como prevención, ¿sí? Prevención de las lesiones. A ver, he puesto estas fotos porque acá rehabilitar la estructura es un periodo pasivo, por eso el paciente está en la camilla, y rehabilitar la estructura o readaptar la función, perdón, readaptar la función es un proceso dinámico donde este pibe que estaba operado de la rodilla caminaba como si tuviese una pata de palo y luego a los meses logramos hacer saltos al cajón, subida al cajón, desaceleraciones a una pierna, etcétera, etcétera. Todo esto es un proceso de readaptación, ¿sí? eh, donde le decíamos, intentamos recuperar los valores, sobre todo físicos, que tenía el deportista previo a la lesión, ¿sí? Y eso no se logra pasando de la camilla al campo de juego, eso se logra en ese periodo puente o bisagra donde pasamos del box de fisioterapia al campo de juego. Si trabajas en un equipo o en un club profesional, vas a tener médico, vas a tener kinesiólogo, vas a tener readaptador. Ahora, si sos profe de un polideportivo, de un gimnasio, te toca ser profe todólogo, como nos ha tocado a todos, que sos médico, sos utilero, sos transportista, sos aguatero, sos profe, sos entrenador. Entonces, bueno, para eso es esta clase, para eso se están formando ustedes, porque si no tengo un kinesiólogo al lado, un readaptador al lado, ¿quién termina readaptando al deportista? Y el profe del equipo, y tenés 20 jugadoras para entrenar, y al que viene con una lesión le decís, bueno, trota un rato alrededor del campo, viste, lo vas readaptando como podés. Eh, entonces, voy a ir a lo más importante. A ver, porque esto ya debe estar por terminar la clase. Fíjense que tenemos, cuando uno trabaja en equipo inter y transdisciplinario, tenemos por un lado al médico, que es quien diagnostica, tengo al kinesiólogo que hace propiamente la fisioterapia de box convencional, al kinesiólogo o al profe que ya va a ir haciendo la readaptación dinámica, la readaptación funcional, que puede ser en el gimnasio, puede ser en la pileta, puede ser en el campo de juego, y el readaptador, que esto puede ser un kine, un profe o los dos, ambos, ¿sí? Y luego el médico, juntamente con el deportista, el kine o el readaptador, le dan el alta al deportista para el return to play, ¿sí? El retorno al campo de juego. Entonces, esto me interesa, que se habló la clase pasada. ¿Quién puede readaptar? Puede readaptar un kinesiólogo con conocimientos en entrenamiento físico o puede readaptar un profe con conocimientos en patología. Lo ideal es que sea una persona que tenga la doble titulación o un kinesiólogo y un profe trabajando a la par, donde amalgaman su trabajo de manera complementaria y es fundamental este trabajo en equipo. Yo agradezco trabajar en equipo, no me gusta trabajar de manera aislada y esta es la delgada línea que comentabas, Caro, la clase pasada, donde a veces nos pisamos y nos solapamos las funciones y es necesario que así sea y es necesario el diálogo. ¿Por qué puse esto acá y lo pasé por alto? Diálogo entre nosotros y nuestro deportista, diálogo para con los compañeros de trabajo. Muy importante el diálogo, esto no lo dicen los manuales, no lo dicen los libros. Muy importante el diálogo para con nuestro deportista. Che, ¿cómo te sentís hoy? ¿Estuvo picante lo de ayer? ¿Cómo está la rodilla? ¿Se inflamó? ¿Dolió? No, estoy bien, estoy 0 kilómetros, listo, le metemos, igual o más que ayer. No, me duele, está inflamada. Bueno, listo, pongamos el freno de mano, frisemos, te friso hoy, te friso mañana y vemos después a ver cómo seguimos. Es importante este feedback, esta retroalimentación. Nosotros tenemos Y reuniones todas las mañanas. Che, ¿cómo encaramos la readaptación con este deportista? ¿Cómo estuvo ayer? ¿Qué hiciste ayer, Maxi? ¿Qué te parece que hagamos hoy? Muy importante ese diálogo, fundamental. Rodri, ¿me Ya dejabas profe, aportar a esto que se estás está por cortar. diciendo? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, Caro. No, bueno, quería contar a los chicos esto que vos decís, esto que no, el ámbito en cuanto a los clubes, ¿no? Más grandes, más pequeños, ¿no? Esto como, tal como dice el profe, como si fuera como un negocio, ¿no? En que uno es el dueño y es el empleado, bueno, lo mismo. Licenciado en Eh, todología. Sí, en River, por ejemplo, quería contarle a los chicos que incluso este campo médico se amplía mucho más. Por ejemplo, contamos con todo un equipo médico desde cardiólogos, deportólogos, traumatólogos y neurólogos, que conocerán, ¿no? Que gracias a Gallardo fue cuando comienza todo este
esta gran área de investigación incluso. Entonces se trabaja todo este equipo que decía Rodri, digamos, del diálogo, que es la base, pero incluso se trabaja distinto, desde decir, todas las decisiones se toman en conjunto. Digamos, más allá, no solo está el diálogo, sino que se pone el caso en particular y se toman las decisiones a seguir todo el tiempo. Incluso hasta los médicos neurólogos llegan a lo que es el entrenamiento y la rehabilitación desde la neurocognición aplicado al entrenamiento propiamente dicho, es decir, para trabajar Y toda esta desde el trabajo en percepción. equipo, Y tal cual. entonces, como digo, obviamente está todo mucho más articulado, incluso hay un trabajo en forma continua y paralela de investigación sobre esto, ¿no? Entonces, como, digamos, no solo se va atendiendo las necesidades emergentes frente a las lesiones y las necesidades de los deportistas, sino que a la vez se va investigando para ver cuáles son los mejores procesos y métodos y cómo se puede ir mejorando cada vez más, ¿no? Como esto de la investigación que en el chat, en el foro había salido esto, ¿no? También aparte del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, esto de la investigación, ¿no? Como un factor clave que es lo que ustedes también están formándose, ¿cierto? Eso quería aportar. Gracias, Caro. Me Ya, poquito, gustaría ¿eh? expandirme un poco más en esto, pero bueno, de última podemos abrir Podemos la seguir la próxima. semana que viene. Sí, Sí, va, la semana que viene no. Aprovecho y le digo a los chicos antes que se corte la reunión. Rodri, permíteme estos sí, minutitos. sí, sí, terminaba con Miren, eso que vas a comentar. podemos continuar perfectamente la otra semana. Miren, chicos, la clase, la semana que viene, bueno, yo tengo una cirugía el lunes programada que voy a estar varios días, si Dios quiere, espero no tantos días internada. Y el profe tiene un viaje también, así que la semana que viene no nos vamos a poder encontrar, pero sí podemos armar como a ustedes les sea más conveniente. La otra semana, no sé, podemos La semana de guardar en dos Navidad encuentros. podríamos reunirnos el lunes 23, el viernes 27, la semana Claro. posterior, si O podemos posible, dividir también, como claro, decir para que no sea tan extenso, no se les haga tan complicado. No sé, Rodri, ¿qué decís? ¿Ya el otro viernes o qué dicen, chicos? O ponemos un foro para yo que, si podés, Caro, lo hacemos el lunes próximo, dale, dentro de 3 días. el que viene, no el otro, dale. ¿Les parece bien, chicos? Si no, igual los dejamos grabado, pero para no perder, porque es verdad, como dice Rodrigo, es muchísimo material y les vamos a sumar más material. ¿Bien? Sí, cuando se pueda, si la idea mientras estén las clases, Dale, Sí, dale. sí, y nosotros mientras damos quede el grabada, apoyo. no va a haber Al mismo problema. horario, sí, al mismo horario mantenemos, si no me escriben, ¿sí? Me escriben y bueno, vamos. Profe, por ahí se me ocurre, en los miércoles estábamos cursando organización en este hora, a las 20, digamos. No sé, Pero y ya es, dejamos de cursarlo. Entonces, es verdad, es cierto. por eso arreglemos para el lunes, el otro igual ¿Y este miércoles no? ¿El miércoles que sigue? ¿Ahora? ¿El próximo? Eh, yo voy a yo no estar sé si podría ser el lunes próximo. No sé si vos el podés. lunes.